los lugares de estrato económico medio-bajo, los más afectados en caso de mortalidad. Factores de riesgo modificables, no modificables, son los que llevamos ahí. De los no modificables, de los modificables, tabaquismo, hipercolesterolemia, sedentarismo, todo lo que ya han dicho ustedes. Y dentro de los no modificables, sexo, edad, antecedentes de isquemia, antecedentes familiares, entre otros. Entonces, dentro de la fisiopatología, la lesión endotelial es el inicio de todo. La acumulación de lipoproteínas a nivel de las capas subendotelial, la diapedesis que ya vimos de los macrófagos, de las células de defensa, que una vez que lleguen a las partes subendotelial se convierten en macrófagos, la migración del músculo liso hacia esa zona y la ruptura de placa que tiende a generar el famoso infarto agudo de miocardio. Hasta ahí ya lo hemos visto, ¿no es así? Que es más o menos algo así. Las células endoteliales, la membrana íntima, la parte subendotelial y la capa medio muscular, ¿no? Que es una capa normal aparentemente, pero hay una noxa, algo que daña el endotelio y este genera el ingreso de las sustancias LDL, de lipoproteínas de baja densidad. Estas se acumulan, producen un efecto oxidativo, ingresan los macrófagos, estas las fagocitan y comienzan a aparecer las células espumosas. No solamente eso, hay un proceso inflamatorio crónico, aumentan las interleucinas, se forma colágeno, células de fibrina y la migración de las células musculares, formando la placa teromatosa, que va disminuyendo la luz del vaso sanguíneo. Muy bien. Hay una alteración a nivel de necesidad de oxígeno y aporte de oxígeno, porque en el corazón lo que sucede es que requiere más oxígeno, pero el aporte sanguíneo, debido al flujo sanguíneo bajo, disminuye. Y esta alteración es el que genera los síntomas, la disnea, el dolor, el cansancio. ¿Ya? Síndromes coronarios, los agudos y los crónicos, ya lo hemos visto. Dentro de los crónicos tenemos la famosa angina. ¿Y qué es la angina? Es un dolor. Muy bien, es un dolor de pecho, no necesariamente súbito, pero ¿qué características debe tener? Ya, un dolor opresivo, torácico, que puede migrar o no, se puede irradiar. ¿Y a dónde puede irradiar? Retroesternal, Izquierdo y brazo izquierdo, y al hombro, hacia la mandíbula. Cervical, miembro superior izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica de la angina? Que se exacerba o se aumenta con el ejercicio o el estrés. No solamente el estrés, como hay que tener dolor. El paciente está estresado, una exposición, trabajo, le va mal. El estrés o el ejercicio lo exacerba. Segunda característica de la angina. Y tercera característica. Tercera característica es que calma como el reposo o el uso de antiinflamatorio. Si se tiene esas tres características, esa es una angina típica. Eso es típico, es una angina típica. Sí o sí es una angina. ¿Ya? Si tienes 2 de 3 de esas características, es una angina atípica. Y si tienes 1 o ninguno, eso no es angina, es un proceso de ansiedad, una condritis, una exposición, lo que tú quieras, cualquier otra causa de dolor menos una causa coronaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, eso es angina. ¿Ya? Que cumple las 3 características que hemos dicho, eso es una angina típica. Si cumple 2 de 3, atípica, y si cumple 1 o ninguna, eso no es angina. Eso no es un dolor anginoso. ¿Ya? Y tiene grados de severidad. Una angina que solamente se da con gran esfuerzo es una angina tipo 1 y la polarizamos. Una angina que se da al reposo es una angina tipo 4. ¿Sí? Listo. Eso lo van a ver más en NIJA, en NIJA de falla cardíaca. Muy bien. ¿Qué más? Lo mismo. Clasificación tradicional del dolor de pecho, que es la angina típica y los dolores no anginosos. Y dentro de la angina de Prismeta solamente algunas características que no se da por una placa aterosclerótica. La angina ocurre o puede ocurrir al reposo, se da por un vasoespasmo de la coronaria. ¿Ya? Y puede estar causado por tabaquismo, cocaína, alcohol o el uso de triptanos que se usan en migraña. Puede elevar el segmento ST
transitoriamente y luego este se vuelve normal. Los diagnósticos, el diagnóstico del broncoespasmo a veces lo ven por cateterismo, y el tratamiento son antagonistas de calcio y el uso de nitratos, tratamiento de la angina de Price-Meta. Muy bien, ¿y cómo maneja un síndrome coronario agudo? Pues mediante el uso de cateterismo o mediante el uso de cirugía. Pacientes que tienen síndromes coronarios agudos, aquellos que tienen pruebas de esfuerzo positivos, EKGs alterados, un ecocardio alterado y clínica de angina, se le hace un cateterismo diagnóstico, no de emergencia, diagnóstico. Y del cateterismo se ven las oclusiones de los vasos sanguíneos, de las coronarias. Si solamente está dañado un vaso o dos, tú le puedes poner un stent. Pero si tienes daño de dos a más vasos, 3, 4 vasos, el tratamiento ideal en este tipo de pacientes son cirugía, los famosos bypass aortocoronario, ¿ya? Como tienes todos los vasos ocluidos, lo que generas es puentes, bypass, para poder irrigar al corazón, ¿ya? Eso es el cateterismo y el bypass. Mediante el cateterismo, mediante la angioplastía coronaria transperscutánea, lo que se hace es entrar con un balón. Este balón se infla, las arterias se desobstruyen y se coloca un stent o una malla. En la cirugía lo que haces es, tienes muchos vasos obstruidos, lo que generas o lo que haces es colocar un puente, generalmente la vena safena o la arteria mamaria, cualquiera de las dos, generas un puente o un bypass para poder irrigar esas zonas que no pueden ser irrigadas debido a la obstrucción severa que tienen. Y dentro del tratamiento de un paciente con síndrome coronario, el tratamiento médico, el tratamiento estándar es el uso de beta bloqueadores, calcio antagonistas, segundo paso si es que no responden bien, beta bloqueadores y uso de calcio antagonistas no dihidropiridínicos, y añadir otros fármacos de segunda línea que pueden ser ivabradina, entre otros. Esto ya es manejo ya de síndromes coronarios crónicos post procedimiento. ¿Sí? ¿Qué más con esto? Lo crónico lo pueden repasar, de ahí les paso la diapositiva, con eso no hay problema, solo acuérdense de algo. El síndrome coronario crónico es un paciente que viene a consultorio, viene con todos los síntomas y ustedes lo pueden estudiar. Le hacen el cateterismo y ustedes se deciden si se le pone o no un stent o si este paciente va a ir a un bypass aortocoronario, de acuerdo a la cantidad de vasos que tenga dañado. Si tiene 3, 4, 5 vasos, pues ya este paciente tiene que ir a bypass. Si tiene un solo vaso dañado, pues entras y le pones un stent. El tratamiento siguiente es, le da su antiagregante plaquetario, aspirina o clopidogrel, y luego le da sus antihipertensivos, como el beta bloqueador o bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? Hasta ahí está. Muy bien. Ahora, síndrome coronario crónico. No es tan complejo. Síndrome coronario agudo, que es el más importante, porque el paciente, si no es diagnosticado a tiempo, el paciente sí se puede morir en ese momento. Y ustedes tienen que aprender a diagnosticarlo o por lo menos pensar en él. Para eso necesitas una correcta evaluación clínica y una correcta preguntas al paciente sobre el tema del dolor. ¿Qué características tiene en qué momento se presentó? Antecedentes del paciente. Si es un paciente que tiene antecedentes de tabaquismo, hipertensión, diabetes, es obeso, es hombre, mujer, la edad, todo eso va a ir sumando con los factores de riesgo. Y también a la par, si tú crees que es un síndrome coronario, preguntarle si tiene alguna contraindicación para poder anticoagularlo. Es un paciente que usa ya anticoagulantes, es un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular previo, es un paciente que tiene una tumoración en alguna parte, que tiene o sufre de úlceras gastrointestinales. Todo eso debe ser tu evaluación clínica al inicio. Las características de tu paciente que vas a encontrar: dolor retroesternal de tipo opresivo, ya saben que puede irradiarse al miembro superior izquierdo, se puede ir a la mandíbula, se puede ir a la zona posterior, se puede ir al miembro de contralateral, duración mayor de 30 minutos, el paciente viene inquieto, angustiado, puede venir diaforético, pálido, con sudoración fría, piel pegajosa. Si el corazón está fallando y el corazón no bombea adecuadamente, pues habrá reflujo o ingurgitación yugular, taquicardia e hipertensión en algunos casos. ¿Sí? Tienes un síndrome del dolor torácico, tienes la clínica, tienes menos de 10 minutos, acuérdense de ese número, tienes menos de 10 minutos para tomar un electrocardiograma y a la par le tomas una troponina. ¿Sí? El síndrome coronario agudo se divide, como ya hemos visto, en ST no elevado,
está dentro de esta parte. ST no elevado, que implica estas dos patologías, y ST elevado. ¿Sí? Muy bien. De la angina inestable, lo que tienen que saber es esto. De los tres, ¿quién no eleva troponina? Angina inestable. ¿Se entiende eso? Listo. Si tú tienes dudas, tienes que el paciente te viene con sintomatología de un proceso anginoso y le tomas un EKG y sale normal, le vas a tomar una troponina. La troponina te puede salir alta o normal. Si te sale normal, es una angina inestable. Si te sale alta, con un EKG normal o con un infradesnivel, eso es un IMST no elevado. ¿Sí? Se manejan diferente. Listo. Entonces, algunas características de angina inestable. Es una angina de reposo con esfuerzo mínimo de duración de mayor de 20 minutos. Angina grave, de nueva aparición, con una clase funcional 3, que es una angina al reposo, o una angina moderados esfuerzos, una angina moderados esfuerzos, clase funcional 3 a más, menos de 2 meses. Angina posinfarto, un paciente que ha tenido un infarto en los primeros 3 meses, pero vuelve con un dolor nuevamente. Y una angina increscendo, quiere decir que un paciente que sufre de angina, a él le duele, camina 2 cuadras y le duele, eso es típico de él, pero ahora camina media cuadra y presenta dolor. Es una angina increscendo, que va aumentando. Ok. Definición de infarto es daño miocárdico, y a diferencia de angina, donde tú tienes un vaso que se está cerrando, pero aún tiene flujo, en el infarto lo que tú tienes es obstrucción. Y al momento de que la sangre no llega al miocardio, ¿qué sucede con este? Necrosis. Se necrosa. Si tú a las células no le das nutrientes, sobre todo el corazón, que es una célula que trabaja las 24 horas, se muere. ¿Sí? Muy bien. Entonces el daño miocardio está ahí presente, tiene elevación de marcadores enzimáticos cardíacos, troponina. Si ustedes revisan la guía, el único marcador al cual hacen referencia más es a la troponina I, ¿ya? Con al menos un valor por encima del 99% percentil normal. Es agudo, aumenta rápidamente en las 2-3 primeras horas. ¿Ya? Si el paciente tiene 40 minutos de dolor, tú le tomas un electro y sale normal, y la troponina sale normal, pero el paciente sigue con dolor, lo aguantas, lo observas y a la hora se lo vuelves a repetir. Le puedes volver a repetir la troponina. Porque en ese momento que le tomaste, si el dolor es muy reciente, puede ser que la troponina recién esté comenzando a elevar. Le repites la troponina a la hora, le repites el electro a la hora. ¿Ya? Y lo observas, vas observando la clínica, si el dolor aumenta, si es progresivo. ¿Sí? No es que ya salió todo normal y lo mandas a su casa. Si el paciente tiene clínica y tiene un tiempo de enfermedad muy corto, lo aguantas y lo observas. ¿Sí? ¿Por qué troponina? Troponina I. Hay troponina I. Hay otro tipo. T, I, de la mayoría de los hospitales tiene I. Y al final la guía solamente te dice troponina. Muy bien. Infarto agudo de miocardio, entonces, síntomas. Y acá lo vemos. Uno es daño miocárdico y el otro es infarto agudo de miocardio. Síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos en el EKG, como ya hemos visto, el que han visto ustedes, es una elevación del cemento ST. ¿En qué era? ¿Cuáles eran las derivadas que le voy? B1, B2, Olvídalo, no he hecho nada. Yo lo repasé, lo veré después. Solamente, punto aparte, obviamente que era una coronaria la que estaba obstruida. El plan era que tenían que poner cuál, no poner coronarias nada más. Ay, O poner aorta. Ya, bueno, sigamos. Aparición de ondas Q. Las ondas Q patológicas, las ondas Q son ondas de necrosis. Aparecen ya después de la injuria, lesión y necrosis. Son lo último que comienza a aparecer. Evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de motilidad. Y acá están las famosas cinesias. El paciente tiene un infarto, ustedes lo están tratando, viene el cardio, le hace un ecocardio y aparecen las famosas cinesias. Hipocinesia es disminución de la motilidad. El corazón se contrae, pero hay una parte que se contrae menos. Y acinesia es el corazón. Hay un segmento de esto que ya no se contrae. ¿Sí? Alteración de la motilidad del corazón. Y también se puede ver identificación de un trombo coronario a través ya del cateterismo de la angioplastía, ¿no?
acá te dice algo, no en los tipos 2 o 3, no en los tipos 2 o 3. ¿Por qué? Porque los infartos tienen clasificación, y la clasificación es esta, del 1 al 5, del 1 al 5. El más frecuente o el que más se ve es el 1, que es una ruptura de placa teromatosa que obstruye la coronaria y genera el infarto, ¿ya? También hay un infarto tipo 2, es un infarto donde hay una alteración de aporte de oxígeno, y demanda de oxígeno. Aporte y demanda. Hay una alteración, pero no por un cuadro obstructivo per se. Por ejemplo, acá tenemos los espasmos coronarios, donde hay un espasmo de la coronaria y genera una alteración de flujo, una embolia coronaria, arritmias, hipotensión y anemias. Anemias también puede estar ahí. Si tú tienes un paciente con 2, 3 de hemoglobina, que seguro algunos ya han visto, ese paciente no está transportando correcta cantidad de oxígeno. El miocardio no se nutre adecuadamente y se puede infartar. No es porque esté obstruido, sino porque no hay una buena, no hay un buen balance entre aporte de oxígeno y demanda de oxígeno. La de tipo 3 es la que ocurre y la que generalmente sale en las noticias o la que ocurre en hospitalización y nadie se explica por qué. La famosa muerte súbita. Una persona está yendo al tren y de un momento colapsa, cae y aparece muerto, ¿no? Que puede ser una muerte súbita, ¿ya? Que puede haber sido por un tipo 2, un tipo 1, pero hasta no demostrarlo sigue siendo un tipo 3. ¿Ya? Pacientes generan una muerte súbita. 4 y 5 son infartos debido a procedimientos, cateterismos, operaciones que generan una ruptura del vaso sanguíneo o una obstrucción porque, digamos, tú le pones un stent y este stent se cae o se sale y termina ocluyendo. ¿Sí? Puede pasar. Generalmente son por procedimientos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, definición de infarto. La definición clínica de infarto denota la presencia de lesión miocárdica, daño miocárdico, detectado también por biomarcadores. Ya entendemos cuál es la troponina en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica, necrosis del músculo cardíaco como consecuencia de una isquemia severa que produce por una oclusión coronaria. Pero a veces tú tienes dudas, tú le tomas el electro no evidencia si es, ya puede ser que no sea un IMA-ST elevado, puede ser un IMA-ST no elevado. Tomas un electro, tienes la clínica, pero no defines exactamente si tu paciente puede o no puede ser un problema coronario. Y para eso tenemos el Heart Score, donde habla sobre donde tiene en cuenta estos parámetros. Uno, la historia del paciente, el EKG, que puede ser un EKG normal, alteración de repolarización con aumento o presencia de bloqueo de rama derecha, arritmias, que quizás no lo tenía antes, o depresión del ST. Tomas en cuenta la edad, mientras más joven, menos probabilidad que sea un infarto, mientras más edad tenga, mayor probabilidad. Tomas en cuenta factores de riesgo, los factores de riesgo no conocidos, si tiene hipertensión, diabetes no controlada, o si a eso suman otras patologías más, enfermedad renal crónica, paciente que se dializa, entre otros, si ha tenido infartos previamente. Y el valor de la troponina. Con todo esto te va a dar un puntaje mayor de 3, quiere decir 4, 5, 6, alta sensibilidad y especificidad de que tu paciente pueda tener un problema coronario. Y ese paciente se queda en ese hospitaliza. Cuadro clínico, entonces, dolor torácico, opresivo, retroesternal y radial de cuello. Hasta ahí estamos. Casi todos reconocen un cuadro clínico. Pero a veces vienen pacientes donde te dicen, doctor, me duele la boca del estómago y me arde. ¿Qué es lo que hace emergencia? Gastritis, omepra, escopolamina y a casa. Es más, ni siquiera llega a casa. Le arde hace 2 horas, omepra, escopolamina, hidratación. Y luego lo traen en silla de ruedas, en camilla, porque colapsó. ¿Qué pasó? Ese paciente vino con un equivalente anginoso. Equivalente anginoso es un dolor que no es típico de angina, pero es por la misma causa. Es un equivalente anginoso. Muy bien. ¿Cuáles son los equivalentes anginosos? Falta de aire, que te puede dar cualquier cosa, neumonía, asma, cualquier cosa te puede dar falta de aire, disnea, náuseas, el paciente puede ir nauseoso, diaforesis, palidez, el paciente viene con ardor en el estómago y sudando, pálido, alteración de la conciencia, síncope, fatiga, y epigastralgia son las presentaciones típicas más frecuentes de esta angina. ¿Sí? ¿Y qué población la hace? Adulto mayor. Adulto mayor, sí, los adultos mayores tienden a presentar esto. ¿Quién más? Los diabéticos, porque los diabéticos pueden presentar cualquier cosa, el estado neurológico o los nervios de un paciente diabético mal controlado pierde sensibilidad, entonces la manifestación del dolor es diferente en ellos. Diabéticos, ancianos,
Mujeres también pueden ser causantes de esto. Pacientes con demencia, síndromes demenciales, también ellos no se quejan, no hablan algunas veces. Pacientes revascularizados o que hayan tenido una revascularización previa. Y pacientes, y esta fue una de las últimas cosas que se agregó, pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en diálisis. Tienden a aparecer más con epigastralgia, más que dolor retroesternal. Muy bien, otros síntomas puede haber taquicardia, presión arterial que puede elevarse y taquimia, cosas que pueden aparecer. Muy bien, entonces dentro de los síndromes isquémicos tenemos los sin elevación del ST y con elevación del ST. Con elevación del ST ya sabemos es el famoso IMA-Q, y sin elevación del ST, de acuerdo al valor de troponina, tenemos el el IMA-ST no elevado y la angina inestable. Listo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Ya, hasta ahí se entiende. Las arterias coronarias, ¿por dónde vienen? ¿Por dentro o por fuera del corazón? Por fuera del corazón. Muy bien. Vienen por fuera del corazón y lo que hacen es esto. Vamos a llegar, penetran el miocardio, llegan al endocardio. Muy bien. Esta coronaria se me obstruye acá y esta coronaria se me obstruye acá. ¿Cuál es peor? Y ahora vamos primero por ubicaciones, tienen razón. Esta zona de acá, ¿qué es? Esta capa. Endocardio. ¿Y esto? Pericardio. Epicardio. 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 Pericardio es otra cosa. Pericardio es otra cosa. Epicardio. ¿Sí? Y obviamente esto es. No, esto es miocardio. Miocardio. Sí, se entiende, ¿no? Sí. Ya, listo. Muy bien. Si se obstruye el epicardio y si se obstruye el endocardio, ¿cuál es peor? El epicardio. ¿Epi o endo? Epi. Endo. Epi. Epi. ¿Seguro? Epi. Endo. Epi. ¿Qué dijo? ¿Cómo que qué dijo? ¿Qué clase estamos? No, ya. A ver, ¿Cuál es peor? ¿cuál es peor? Epi. Epicardio. Si obstruyo acá, No pasa nada. Ya no va a entrar nada. todo se obstruye. Ese es el famoso infarto transmural. ¿Se entiende por qué? Y acuérdense que es el epicardio. Entonces, obviamente el endocardio solamente infarta. Entonces, de los dos, ¿cuál es el que eleva ST? El epi. ST elevado es el peor, solo se van a acordar de eso. Epicardio. ¿Cuál es el que eleva el segmento ST? ¿Endo o epi? Epi. 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 Todavía Epi. duda. Epi. Epicardio. Está diciendo que ¿Qué es el peor? ¿Qué dijo que es infarto? ¿Qué? ¿Infarto qué? El ST. no. Ese es el endocardio. Obstruye este nivel. Obstruye este nivel y genera dos alteraciones en la onda. Uno es en el segmento ST y la otra en la onda T. ¿Sí? Uno altera en el segmento ST y el otro en la onda T. En la onda T, ¿qué genera? Se vuelve amplia y simétrica en el subendocardio. ¿Y qué sucede con el segmento ST? Se deprime, genera un infradesnivel. Pero recuerden que los infartos ST no elevados pueden generar o un infradesnivel o un EKG normal. ¿Se entiende? Entonces, este endocárdico tiene una alteración en la onda T que se caracteriza por ser amplia y simétrica, positiva hacia arriba. Y tiene una alteración en el segmento ST que se caracteriza por presentar un infradesnivel o puede ser un ST normal. ¿Se entiende? Endocardio, ¿sí? Subendocardio, a este nivel, ¿sí? Entonces es la peor. No, yo no he dicho eso.
Esa no es la peor. Yo he dicho que eso aparece en el subendocárdico. Subepicárdico. Subepicárdico. ¿Qué es lo que sucede con el segmento ST? Se eleva. Que se eleva. El subepicárdico es el que tiene ST elevado. ¿Y qué pasa con la onda T? Invertida. La onda T se invierte. No solamente se invierte, siempre recuerden esto, es invertida simétrica. Siempre acuérdense eso. Es invertida simétrica. Porque las invertidas asimétricas son por sobrecarga. Por sobrecarga. Excelente. Muy bien, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es peor? ¿Subendocárdico o subepicárdico? Subepicárdico. Subepicárdico. ¿Sí? Porque el leve segmento ST. Y obviamente, porque te daña más cantidad de músculo, es transmural, ¿no? Entonces, si es transmural, ¿cuál más? El transmural, porque te daña mayor cantidad de músculo. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy rápido. ¿Está bien? Están volando. ¿Dudas? El subepicárdico. ¿No? ¿Seguro? El épico. Me voy a examen. Esto. Dos. Examen. Otra vez. Ya. A ver. ¿Y a qué considero una elevación del segmento ST? ¿A qué considero una elevación del segmento ST? Y luego te dice, la elevación del segmento ST es una nueva elevación del ST en el punto J en dos derivaciones contiguas de corte mayor o igual a 1 milímetro. Y en el papel milimetrado, ¿a cuánto equivale 1 milímetro? 0.5. ¿A cuántos cuadraditos? No. Sí, no. Cuadrado grande, cuadrado pequeño. Muy bien. 0.4. Entonces, hacia arriba esto mide 0.04. ya, pero acá estamos hablando de infarto. Lo que te dice la definición del infarto es la elevación del segmento ST por encima de 1 milímetro. Este es un cuadrado grande que tiene 5 cuadrados pequeños. De 1. Y este es un cuadrado pequeño. De 1,5. Muy bien. En milímetros, ¿cuánto vale esto? 0,2. 1 milímetro. 1 milímetro. ¿Y acá cuánto vale esa parte acá o el diámetro? 0.4. 0.04 segundos. Ya. Segundos. Esto lo van a usar para arritmias, no sé cuándo hacen, creo que la próxima semana. Y esto lo van a usar para IMAS. Infartos. Para infartos. Ya. Entonces, ¿qué te dice? Una nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones contiguas. Ya vamos a ver las derivaciones contiguas. Con un punto de corte mayor de 1 milímetro. Quiere decir que basta que el segmento ST se eleve más de un cuadradito, el segmento ST es considerado un IMST elevado. Excepto En B2. en B2 y en B3. Excepto en B2 y en B3. ¿Sí? ¿Difícil? En B2 y en B3, ¿cómo tiene que estar? En B2 y en B3, para pacientes varones mayores de 40 años, Más de 2. tiene que tener más de 2 milímetros o 2 cuadraditos. 2.5. Perdón, 2.5, tienes razón. Pacientes varones menores de 40 años, mayor de 2.5 milímetros o 2 cuadraditos y medios. Pacientes varones mayores de 40 años, 2 milímetros, y en mujeres tiene que ser mayor a 1.5. ¿Cómo se come eso? Cuadraditos. Punto J es el punto de dos, ¿qué fue? Yo estoy intentando terminarlo cuando veo sus caritas. Ahí está. Sí, ya me di cuenta. Eso era lo que preguntamos, ¿no? Sí.
Recuerden, ya, muy aparte de esto, cada cuadradito pequeño vale 1 milímetro en distancia, en altura vale 1 milímetro. Lo que te dice es, en B2 y B3, en pacientes varones menores de 40 años, ¿cuánto tiene que elevar para que sea considerado un infarto? 2.5. 2.5 milímetros, que sería igual a 2 cuadraditos y medio. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Y en pacientes varones mayores de 40 años, 2 milímetros, que son igual a 2 cuadraditos. Muy bien. Y en mujeres, 1.5. 1.5 Un cuadradito y milímetros o 1 cuadradito y medio. En B2 y en B3 nada más. En todo lo demás, basta que eleve 1 cuadradito, es considerado un ST elevado. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya está. Ya, y ahora sí ya saben cuál es. ¿Cómo se saca? Ahí entonces es el 1, el 2 y el 3. ¿Todavía no? ¿Aún hay dudas? Solamente es elevación. Ve. No, chicos, recuerden esto. Todo médico debe saber ver EKG. Sea lo que sea. Sea endocrino, sea... No, eso no. Ya vamos a ver. Pero todo médico debe saber leer EKG. Todo médico en general, por lo menos, debe saber Plástico. leer EKG. En vez plástico. Todo médico general debe saber leer EKG y ahora van a ponerse más exigentes. Todo médico general debe saber hacer ecografías. Ecocardiograma. Todo médico general debe saber ecografías. Las van a poner más exigentes mientras más pasa el tiempo. Y luego van a ser todo médico general debe tener un diplomado de salud ocupacional. Ya, bueno, en fin. Salud ocupacional. Eso cumple para ST elevado. Para ST no elevado basta que tenga una depresión por debajo de 0.5 en 2 derivadas contiguas, es considerado un infradesnivel. En ST no elevado basta que tenga una caída del ST por debajo de 0.5 o medio cuadradito, es considerado un ST no elevado o una depresión de ST. ¿Sí? Eso está fácil. Listo. Y eso era lo que vimos, ¿no? Lesión subendocárdica, que es la de acá, con infradesnivel. Recuerden, infradesnivel en subendocárdica y subepicárdica, que es la peor, supradesnivel. ¿Sí? Ya nunca se van a olvidar de eso. Listo. Entonces, las primeras fases de lesión o infarto en un paciente, o en salud, es la isquemia. Y con la isquemia aparece la famosa onda T invertida. Luego sigue lesión, donde aparece la elevación del segmento ST. Y luego sigue necrosis. Cuando ustedes vean una onda Q en 2 derivadas contiguas, es porque ese miocardio ya se murió. Ya tiene onda Q, ese endocardio ya se murió. Tú le tomas el electro a un paciente de 60 años, diabético, mal controlado, y por ahí puede tener ondas Q. Él ha tenido un infarto y nunca lo sintió. Quizás sintió una pequeña molestia y siguió con su vida. ¿Ya? Eso sí son muy curiosos los diabéticos. Entonces, necrosis, onda Q, lesión, hay elevación del segmento ST, e isquemia, onda T invertida, simétrica. ¿Sí? Estas son las fases. ¿Alguna vez vino isquemia, lesión y necrosis? Listo. Muy bien. ¿Y a qué se refiere la definición de IMA cuando te habla de una elevación de un cuadradito del segmento ST en caras contiguas? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando la definición de IMA te dice debes tener elevación del segmento ST en caras contiguas? ¿Qué son caras contiguas? O derivadas contiguas. Derivadas contiguas son aquellas derivadas que comprenden una cara específica del corazón. ¿Sí? Comprenden una cara específica del corazón. Por ejemplo, 2, 3 y ABF corresponden a cara inferior. B1 y B2 corresponden a Septal. Cara septal. anteroseptal o septal, generalmente conocida como septal. B3 y B4 anterior. B3 y B4 anterior. B5 y B6 lateral, inferior o lateral, bajo. Y D1 y ABL lateral, alto. Muy bien. ¿Fácil? No. Ok.
Ya, está bien, está bien. Ah, tiene razón, ya. Yo tampoco me lo aprendí a la primera. Se burla. No es tan fácil. Que no te la respuesta del que. Muy bien, el electro te da una serie de derivadas, ¿no? B1, D2, B3, ¿qué más te da? ABF, ABR, ABF, ABL, ABL, ¿qué más? B1, B2, B3, B6. 5 veces. Muy bien, ya. El corazón tiene cara inferior, cara anterior, Lateral. cara lateral. Vamos a hablar después de la posterior y de la cara derecha. Eso después. Muy bien. 2, 3 y ABF. Acuérdense de esto. 2, 3 y ABF. Cara. Perdón. No, no. Aquí dice ABF. Solo que no se dan cuenta. Listo. Ya. 2, 3 y ABF. Inferior. Inferior. Listo. Nunca se van a olvidar de eso. Siempre lo preguntan. Siempre. Le preguntan ya para regalarles puntos. ¿Siempre? Sí, siempre. El ENAM siempre viene con 2, 3 ABF. Ya. 2, 3 ABF, cara inferior. ¿Ustedes entienden? Sí. Muy bien. Ustedes se acuerdan que cuando ponen los chupones, porque ya todos han hecho un electro, lo que ponen a la parte a nivel precordial, los primeros son B1 y B2. B1 y B2. ¿Qué cara del corazón te ven? ¿A qué lado? Septal. Septal, porque si ustedes se dan cuenta, el corazón viene así, lo ponen en el septo. ¿Sí? Sí. Septo. En cuarto espacio. Septal. Listo. ¿Qué más seguía? B3, B4. 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 No. B3 y B4. B3 y B4, recuerden, tienes el 1 y el 2, y luego sigue el 3 y el 4. ¿Qué cara te está viendo? Anterior. Anterior. Listo. Y si el infarto te compromete B1 hasta B4 y eleva todo esto, ¿eso es un infarto de cara? Anterior. Anteroseptal. Anteroseptal. Ah. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, muy bien. ¿Qué me queda? Acuérdense de esto. B5 y B6 viene acá. Lateral. Lateral. Y lo pones abajo. Sí. Lateral inferior o lateral bajo. B5, B6, lateral bajo. O lateral inferior. Y 1 y ABL. Ya, Lateral. por último, no te acuerdas. Ya. Lateral. L de lateral, Lateral A de alta. Ya. lateral. Alta. Ya. Si con eso ya no sé si ya con eso no te acuerdas. Ya no sé qué más hacer. Pero ya. ¿Se entiende? Lateral izquierdo. Muy bien. Ahora, recuerda, tienes dos laterales. Izquierda y derecha. 1 y ABL, B5 y B6. Pueden haber infartos que te eleven 1 ABL, B5 y B6. Ese es un infarto de cara lateral. Y punto. Ni baja ni alta, solo cara lateral. ¿Se entiende? Seca. Muy bien. Listo. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué arterias comprometen? Coronario. Si es cara inferior y está para la cara inferior está tirando para la derecha, ¿qué arteria compromete acá? Coronaria ¿La arteria derecha. coronaria? Derecha. Fácil. Lateral. ¿Qué arterias se van a la lateral? Coronaria izquierda. No. Lateral. Lateral. Y para eso ustedes recuerdan su imagen del corazón, ¿no? Que tiene las coronarias. ¿Cuántas coronarias tenemos? Eso. La coronaria. Derecha y la coronaria izquierda. Y la izquierda se divide en la descendente anterior. Descendente. No. Y la circunfleja. Ah. Descendente anterior y circunfleja. La coronaria derecha es la que da a la posterior. Sí, pero no lo... Y la circunfleja le da la vuelta y se va también hacia la parte posterior. ¿Ya? Ahora, acá viene el truco. La gran mayoría de personas tiene la irrigación posterior como dominancia derecha. La gran mayoría se irriga con el lado derecho. La gran mayoría. Las otras, un 10-20%, corresponden dentro de la coronaria derecha y la circunfleja, comparten ambas. Y un pequeño porcentaje tiene predominancia por la circunfleja o dominancia izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende? La gran mayoría es dominancia derecha. Ya está.
Muy bien, eso era solamente para repasar esto. 2.13 ABF, derecho. De B1 a B4, anteroseptal sería la descendente anterior. Descendente anterior que te irriga toda la cara anterior del corazón. ¿Sí? Y la lateral se irriga por la Circunfleja. ¿Ya está? Ay, Ay, ¿qué le hacen a su compañera? A ver, ¿se entendió? Muy rápido. Digan, chicos. la 2, 3. Circunfleja, 2, 3 descendente anterior, circunfleja, arteria coronaria derecha. Ahí está. ¿Sí? Eso es todo, ya. Ya, no lo entienden, los colores quizás no es lo suyo, está en inglés. Ya, ahí está. No, mejor el color. Coronaria, descendente anterior, lado derecho o circunfleja, depende de ¿Cuál es el la que te pasé? ¿Te pasé? ¿Me pasaste ahorita? Sí, ¿no? Sí, te mandé, creo. Sí, te mandé. Este está B5, mejor. B6, de 1 a B. No más entendido. 6. Ahora sí. Ya, ¿qué? Vamos a ver. Criterios electrocardiográficos de CT elevado, elevación del segmento CT mediado por el punto J en menos de 2 derivaciones contiguas. Ya saben lo que son derivaciones contiguas. Debe ser mayor de 1 milímetro en todas las derivaciones, menos en B2 y en B3. En B2 y en B3 tiene que cumplir otras cosas. Pacientes varones jóvenes debe tener mayor de 2.5, pacientes varones mayor de 40 años, 2, y pacientes mujeres solamente 1.5 de cualquier edad. ¿Sí? Lo mismo, eso resaltado, pero lo que dice la guía del 2017, que hasta ahorita sigue siendo lo mismo. Y lo mismo que vimos, no cambios de BKG, es lo mismo. Y acá, B2, B3, mujeres, hombres de menores, hombres de mayores. Sí, pero tengo fe que si se lo repito varias veces se le Muy bien. Ok, localización de los infartos. Creo que hasta acá ya no hay duda. IMA anterior de B2 a B4 puede corresponder de B1 a B4, anteroseptales de B1 a B4 y la descendente anterior es en ambos. La descendente anterior es en ambos. El IMA posterior, que es la parte posterior del corazón, como si se dan cuenta cuando ustedes ponen el electro, lo que ustedes ven es la cara inferior y la cara anterior y la cara lateral del corazón. No se ve la cara posterior. ¿Sí? Entonces, para la cara posterior tú puedes hacer dos cosas. Uno, o le pones derivadas posteriores, que es hacer al paciente que se siente, y cuando termina en B6 le pones y sigues B7, B8 y B9 para la espalda. En la espalda o en el IME en cara posterior B7, B8 y B9 basta que eleve 0.5 milímetros, basta que eleve 0.5, eso es un IME-CT elevado. ¿Ya? O si no, coges el electrocardiograma y B1 y B3 van a tener un infradesnivel. Volteas el EKG y vas a tener un supradesnivel en B1 y B3. Esa es la famosa imagen en espejo. ¿Cómo se voltea? Coges el EKG y volteas. Nada más. ¿Cómo? Sí, ¿No es- volteas? No que lo hagas así. No, tengo un EKG. No, no tengo el EKG. EKG. Ustedes que tienen EKGs que están a la mano, no, eso es girar, no lo giras. Me encajé. No tengo. Ya. Si ya te tu EKG y lo tienen así, lo único que tienes que hacer es voltear. Y Nada se- más. Tan complicado de girar un EKG. Ahí está, ve, mira, préstame tu EKG. Ah, tú seas. Con razón los pacientes no tienen EKG en tu hospital. Sí te lo creo. Exagerada, exagerada. Con razón ya no hay aparecer. Exagera Ya, ya. sí, exagera. Ya, lo único que tienes que hacer es tener tu EKG así, lo tienes así, y lo único que haces es girarlo, y nada más. Y ahí cuando van a ver, como está en infra, cuando tú lo giras, van a ver un supra de nivel en B2 y en B3. Nada más.
Es eso. O le tomas derivadas posteriores. Entonces tú volteas y dices, licenciada, hay que tomarle derivadas B7, B8 y B9. Pásale por favor a tu compañero. La licenciada te va a mirar y te va a decir, Está loco. muy bien. Pero eso es para ver IMA ST de cara posterior. Y cuando ustedes escuchen imagen en espejo, es de cara. ¿Puedes pasarle, por favor? Sigue la misma. Quinta cosa intercostal, sigue. De 5, sigue lo mismo. Solamente sigue. 5, 6, 7. ¿Ya? ¿De cuánto dijo, doctor? ¿Mayor de cuánto dijo? Mayor de 0.5 milímetros. Cuando es posterior, mayor de 0.5 milímetros. Muy bien. Cada vez que escuchen imagen en espejo, son derivadas de B1 a B3 y es derivada y es infarto de cara posterior. Imagen en espejo, cara posterior. ¿Sí? Y está más afectado al lado. Muy bien. Plano frontal. Ya está. IMA inferior es elevado de 2, de 3 a B. La circunfleja distal o la derecha. Depende de cuál sea la dominancia. E IMA lateral, la circunfleja. Esto está ahí y estamos. IMA lateral de 1 y ABL. Anterior de 1, B2, B3, B4. Inferior 2, 3 ABF, que es lo que vemos acá, con elevación del segmento CT en 2, 3 y ABF. Electromagnético, LCOS, infranivel de 1, B2, B3. Ya, y el lado derecho, ¿cómo vemos el lado derecho? Ahora, como ustedes ven acá, el lado inferior está muy cerca del lado derecho. Entonces, ¿cómo podemos determinar que es un IMA del lado derecho versus un IMA de cara inferior? Pues en el EKG podemos verlo por algunas medidas. Cuando en el IMA de cara inferior, ¿qué se eleva? Cara inferior, ¿qué eleva? ¿Qué derivada se eleva IMA de cara inferior? La 1, la 2, la 1, la 3. 2, 3 y a ver. 2, 3 y ABF. Eleva 2, 3 y ABF. Y ustedes recuerden eso. Tienes tu línea eléctrica y el ST está elevado. Puede estar elevado un cuadradito, dos cuadraditos, o sea, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, ¿sí? En derivadas 2 y 3. Para tú pensar en que puede ser un IMA en ventrículo derecho, lo que tú tienes que ver es que la derivada 3 tenga, o sea, más alta o tenga más milímetros que la derivada 2. ¿Se entiende? Y lo mides. ¿Cuántos cuadraditos eleva derivada 2? ¿Cuántos cuadraditos eleva derivada 3? En derivada 3, cuando es mayor, uno piensa que puede ser un infarto de ventrículo derecho. ¿Sí? Acá. Ejemplo. Este es un IMA de cara inferior. De 2, de 3 a B. Para pensar que es de cara o del lado derecho, el número de cuadraditos debe ser mayor en 3 que en 2. Si ustedes se dan cuenta acá, D2 eleva más que D3. ¿Sí? A veces se ve. Ya Parece el listo, ¿no? ST. Ahí. Si ustedes ven acá, D2 eleva más que D3. Pero si fuera la inversa y D3 fuera más alto que D2, yo pienso que ahí puede haber un infarto, no de cara inferior, sino del lado derecho. ¿Ya? Y es importante porque el manejo es diferente. ¿Qué más? Debe haber un superdesnivel ST en B1 y precordiales derechas, que también puede ver. ¿Cuáles son las precordiales derechas? Estas de acá. Tú tomas B1, 2, 3, 4, 5, ya. Entonces lo que haces es sacar estas derivadas y la colocas al otro lado. B3R, right, derecho, B3R, B4R, B5R, B6R. En vez de todo lo que has puesto a la izquierda, se lo pones a la derecha. Y ves si eleva derivadas a ese nivel. ¿Sí? ¿Se entiende? El ecocardiograma, que bueno, es más sencillo, porque en el ecocardiograma entras pues, mediante la ecografía y ves si la hipocinesia del lado derecho. Acinesio, hipocinesia del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, es más manejable. Y Doppler, el tema de la insuficiencia psicosuspidia y mayores intervalos de contracción isométricas. Esto ya es con imágenes, eso generalmente no lo vemos en emergencia porque no hay un ecofaz en ese momento. Pero sí tenemos los electros, y en base a los electros uno puede ir tratando al paciente. Muy bien, marcadores cardíacos que usas para tu paciente. Mioglobina, troponina, CPKM. Mioglobina, troponina, CPKMB. Acá tienen las primera que se eleva, biomarcadores, la mioglobina. el tiempo que se elevan, solo que la mioglobina, si bien es cierto, eleva más rápido, es muy inespecífica. Es muy inespecífica y entonces casi nadie en los hospitales dosa ya mioglobina.
CPKMB si se dosa de 4 a 6 horas y desaparece 48 a 72 horas. Y son más útiles Para en seguimiento. seguimiento. Si tu paciente se infartó, lo hospitalizaste y en 4 días vuelve a sentir dolor, le Otra tomas CPKMB, porque como ya después de 4 días ya no está, Tiene que si vuelve a subir es porque está haciendo un nuevo infarto. A diferencia de la troponina, que eleva de 4 a 6 horas, pero te tiende a durar en el cuerpo como que más días, 5, 6 o hasta 7 días. ¿Sí? Troponina es el marcador ideal según para diagnóstico de infarto ST, elevado o no elevado. Y muy bien, listo. Hasta ahí estamos. Eso era pregunta para ustedes, no me acuerdo, pero bueno. Ya, ¿qué cara es? B2, B3, Ya, Caras. B2, B3, ante, septo lateral. A ver, B2, B3, no, septo B4 tiene T negativas y B5 tiene B2, B3. B2, De B2 a B4 más o menos. sí, Muy bien. Es- B2 y B4. ¿Qué cara sería? septo anterior. Antes de aceptar. Muy bien. ¿Qué estaría? Ahí, anterior, coronaria, no, descendente anterior. Ya está. Descendente anterior. Listo. Eso es lo único que tenía que haber puesto. Muy bien. ¿Cuál es? Ah, ¿Y esa? ¿Qué B, es? B4, B, ¿Qué eleva? B, B2, B3, B2, B3, ABC. Ya, B2, B3 y AB. AB. D2, D3 y AB. ¿Qué es? D2 es cara inferior. D2, D3, Cara AB. inferior. Cara inferior. Muy bien. D2, D3 y AB. AB. Ondas Q pequeñas en la derivación. ¿Ven estas Q? Sí. Ondas Q pequeñas en elevación 3, segmentos de elevación 2, 3 y AB, con T positivo. Ahí está. Muy bien. Hasta podrías decir que 3 es mayor a 2, podría ser lado derecho. Muy bien. Y falta agudo de cara inferior. Listo. Sí. Muy bien, ya. Lo mismo, pero más fácil. ¿Qué es? B, D2. D2. D2, D3, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 5. Eso es del 2, esto sería antero, ¿cómo sería eso? Antero, Ven acá. Presencia de onda Q. 1 acá y le vale 1 y ABL. Esta si le pongo el láser se hace chiquita, no sé por qué. Pero bueno. 1, ABL, B2, B3, B4. Muy bien. Anteroceptal y parte lateral también. Sí, Anteroceptal y parte lateral. Ah, ya. Mira, 2, 3, 3, 4 4, y el 5. El 6 no se aprecia mucho, pero El si uno. ustedes ven de 1 y ABL también está elevando. Es más, en ABL tienes cuya. Así que esta de acá también es una afectación o un infarto agudo antero lateral. lateral. Antero, anterior, lateral. ¿Sí? Antero, lateral. Listo. ¿Qué arteria? Descendente anterior, circunflejo. Circunflejo. Descendente anterior, circunflejo. Muy bien. Todas van derivadas de... ¿De dónde vienen las dos? Coronaria izquierda. Izquierda, izquierda. Tratamiento. Muy bien. Tratamiento. Tratamiento médico, cateterismo, si este hospital lo tiene, fibrinolisis, si no hay tratamiento. Ahora, sí que se tenga elevado tratamiento médico. De acuerdo a la gravedad del ITS IMA, ST no elevado, tú le haces el cateterismo dentro de las primeras 24 horas, luego de las 24 horas o ya posteriormente. Sí que se tenga elevado. Sí que se tenga elevado, de acuerdo a su gravedad, tú ves cuándo le haces el cateterismo. Sí que se te elevado, sí o sí hay que hacer un cateterismo o hay que hacer una trombólisis, cualquiera de los dos. Sí que se te elevado, tienes que hacerle sí o sí un cateterismo o una trombólisis. Inmediatamente, cualquiera de los dos, pero inmediatamente. En sí que se te elevado, no trombolizas. No trombolizas. Haces cateterismo, haces tratamiento médico y cateterismo. No se usa trombólisis.
no está indicado, no está aprobado con la guía, tiene mayor riesgo de sangrado y mayor hemálisis. Tiene más pros, más contras que pros. No se tromboliza un SIC-ST no elevado. ¿Sí? ¿Se entiende? No vayan a trombolizar un SIC-ST no elevado. Y entonces, lo que te dice la guía es: tienes a tu paciente, viene con dolor de pecho, llama a la ambulancia va hasta la casa. En la ambulancia ya todos tienen un EKG portátil, le toman el EKG en ese mismo momento, en menos de 10 minutos. ¿Y qué diagnosticas? Oh, es un IMA-ST elevado. IMA-ST con elevación del semestre. Listo. Tienes un IMA-ST elevado y tú lo tienes que llevar a un centro o un hospital. No sé en qué hospitales están rotando, pero en sus hospitales hacen cateterismo. Muy bien. ¿Sí? ¿En cuáles están? Loaiza hace, ¿qué más? 2 de mayo. 2 de mayo hace, muy bien. Menos los domingos y menos en la noche. ¿Por qué? Porque no hay quien nos... Igual, Revalete es igual. Revalete no hace en la noche En la cateterismo. noche hemos hecho Almenara también no sé si era una... Almenara también hace, sí. Incora hace las 24 horas. Incora hace las 24 horas. En cualquier momento. Pero nunca tiene cambio. A otros se refiere. ¿Qué Ya. cosa? Cateterismo. Entonces, tienes 10 minutos para tomarle un electro. Luego que tienes el electro y Hay veas uno el que le IMS ponen elevado, escáter veno central. ¿Eso ya. o otro? ¿Listo? No, es otro. Ah, ¿Ya? Listo. Tienes un electro, ves el IMST elevado, y lo que tienes que definir es: a tu paciente le vas a hacer un cateterismo en menos de 120 minutos o no va a llegar a un cateterismo en menos de 120 minutos. Si tu cateterismo va a ser rápido, digamos, tu cateterismo, el paciente se infartó, vive atrás del REVA, se infartó y se lo llevas al REVA en menos de 120 minutos, lo llevas al REVA para cateterismo. Si tu paciente se infartó en Guaral, donde no hay cateterismo, y lo tienes que llevar hasta Loaiza, pasando por todo el medicamento o toda la Panamericana, con todo el tráfico, no va a llegar. No llega. Entonces lo trombolizas en Guaral, ¿sí? Y luego lo derivas a Loaiza, a la Almenara o donde corresponde, ¿sí? Si tu paciente no va a llegar en 120 minutos, lo trombolizas o lo fibrinolizas, cualquiera de los dos, es igual. Lo fibrinolizas inmediatamente. Si tiene tiempo, pues lo derivas a tu hospital para hacerle tu cateterismo o tu intervención coronaria percutante. Listo. Le pones el cateterismo para ver o destapar la arteria o le haces la fibrinolisis y de ahí evalúas a tu paciente. Le haces el EKG y tu paciente es un IMST no elevado. Le haces las troponinas mientras esperas, le das su tratamiento, su antiagregación, su enoxaparina y ves y sale una troponina alta con un EKG en infradesnivel. Eso es un paciente IMST no elevado. Ahora, ¿en qué momento le haces el cateterismo a este paciente? De acuerdo a un score, el famoso score de Grace. El famoso score de Grace te dice o te ayuda a determinar objetivamente en cuánto tiempo tú debes meter a tu paciente de cateterismo. Si tu score de Grace es menor o igual a 140, pues tú puedes hacerle tu cateterismo al día siguiente, esperas, le das manejo médico y lo vigilas. Si tu score de Grace es mayor de 140, el cateterismo de este paciente con un infarto y IMST no elevado debe ser menos de 24 horas. Y si tu paciente tiene un infarto ST no elevado, pero está hemodinámicamente inestable, tiene arritmia ventricular, tiene signos de falla cardíaca, en menos de 2 horas tu paciente debe tener un cateterismo. Esto es IMST no elevado. En ninguna parte te dice trombolisis. Trombólisis no es para un IMST no elevado. No se vayan a confundir. Listo. Medidas generales en este tipo de pacientes: bueno, monitorear con EKG, desfibrilación y equipo de paro, porque el paciente te puede hacer una arritmia y luego un paro cardíaco inmediatamente. Vías permeables, reposo absoluto, NPO por 12 horas, oxígeno, manejo del dolor con opioides y ansiolíticos, porque el paciente genera estrés y este estrés aumenta cortisol y respuesta adrenal, y esto genera más aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, y esto genera más consumo del miocardio y esto genera más zona de isquemia. Todo eso. Muy bien. Entonces, tu paciente lo evalúas, le tomas el EKG en menos de 10 minutos y en eso decides: ¿lo mandas a cateterismo o lo trombolizas? Para eso está el tiempo de 120 minutos. Si va a demorar más, pues lo trombolizas. Si llamas al INCOR y te dices no tengo cama, lo trombolizas. Si está muy lejos, lo trombolizas. ¿Ya? Lo trombolizas si es que pasa más de 120 minutos. Si
El tiempo es corto, intervención coronaria percutánea inmediatamente. Muy bien, ¿lo trombolizas? Ya. ¿Con qué lo trombolizas? Con un fibrinolítico, que se llama el famoso alteplase. ¿Sí? Estreptoquinasa es muy antiguo, ya casi nadie lo usa. Antiguamente se usaba, ¿ya? Pero tenía muchos RAM. No quiere decir que sea malo, pero alteplase va mucho mejor. Es más, hay otros mejores que alteplase, donde tú pasas un solo bolo y ya está. Alteplase tienes que pasar un bolo, luego una infusión a 30 minutos, luego una infusión a 1 hora y vigilar signos de sangrado, ¿ya? Luego de que haces el cateterismo, reevalúas a tu paciente y lo derivas a un hospital donde se haga cateterismo para que se lo hagan de control o de seguimiento. Para que se lo hagan para evaluar completamente la parte de las arterias. ¿Toca? Parecía. Muy bien. Tiempos. Acá los tiempos son importantes, ¿ya? Desde el inicio de síntomas, hasta las 3 horas, hacer cateterismo o fibrinolizar, hacer fibrinólisis, se ha visto que son iguales. Ambos son igual de efectivos. Desde el inicio de síntomas hasta las primeras 3 horas. La gran mayoría responde igual. Evidencia 1A para ambos, ¿ya? Si ya pasa hasta las 12 primeras horas, aún puedes hacer fibrinólisis y aún está indicado el cateterismo. Pero como ven, fibrinólisis 1A se va haciendo cada vez más alejado, menos útil. Después de las 12 horas de inicio del dolor, el cateterismo sigue estando indicado 1C y el cateterismo, ambos son cateterismo de paciente estable asintomático, está indicado en ese momento. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, le puedes hacer de todas maneras el cateterismo y ya no está indicado en ninguna de estas. Después de las 12 horas ya no está indicado la fibrinólisis. Después de las 12 horas solamente está indicado el cateterismo, la ICP, ¿ya? Intervención coronaria percutánea. Solamente está indicado la ICP, nada más. Tiempo es importante, acuérdense de esto. De las 0 a 3 primeras horas, ICP o fibrinólisis igual. De 3 hasta las 12 horas, ICP igual. Fibrinólisis también está igual, pero va perdiendo efecto, por eso se va volviendo más amarillito. Y de las 12 horas hasta las 48, lo único que te puede ayudar es el ICP, nada más. ¿Sí? Muy bien, después de las 12 horas, fibrinólisis, ya no está indicado, quizás no te ayude mucho, es más, tiene más riesgo a sangrado, no ayuda tanto. ¿Sí? Listo. Objetivos del tratamiento, bueno, está máxima demora previa de menos de 120 minutos para pensar en cateterismo, el EKG debe ser tomado en menos de 10 minutos, máxima demora desde el inicio de la fibrinólisis 60 a 90 minutos. El tratamiento fibrinolítico que tenemos acá, este es para el esquema de alteplase, tiempo de vida media del alteplase de 5 minutos, siempre recuerden eso. No es que el paciente tú le pones alteplase y al día siguiente sigue anticoagulando, no, ya ese alteplase ya no está en su sistema. Bolo de inicio de infusión, de cómo colocarlo, 15 miligramos en bolo, luego 50 en 30 minutos, 35 en 60 minutos. Después, ¿qué le tienes que dar? Pues le tienes que dar su antiagregante plaquetario, su heparina, hacerle seguimiento al paciente y evidenciar o vigilar signos de sangrado. Recuerden algo, hay contraindicaciones absolutas y relativas para hacer fibrinólisis. Absolutas, la más importante es la que sí o sí deben saber: pacientes que tengan sangrado gastrointestinal, trastornos hemorrágicos, disección de aorta, hemorragia intracraneal, ACV isquémico previo en los últimos 6 meses, porque lo puedes convertir a hemorrágico o pueden sangrar. Tratamiento farmacológico periprocedimiento. Antes del procedimiento, a tu paciente llega por emergencia y MCT elevado, lo tienes que antiagregar. ¿Con qué antiagregas? ¿Qué antiagregantes conocen? Clopidogrel, aspirina, lo tienes que antiagregar y aparte de eso lo tienes que anticoagular. ¿Ya? Y anticoagulantes que conozcas son la heparina. Dentro de la heparina tienes la heparina de bajo peso molecular y la de la heparina no fraccionada. Manejo con alteplase, acá está el alteplase, las dosis estreptoquinasa que se usaba antes, es más. Hasta el 2015, aún el 2 de mayo manejaba estreptoquinasa y luego fue cambiando y fue mejorando a alteplase. Hay mejores, hay reteplas y teneteplas, ¿ya? Y el teneteplas es mucho mejor porque solamente das un vuelo único y ya está, y lo vas a dar de acuerdo al peso del paciente.
Dosis de tratamiento antiagregante, aspirina, clopidogrel y luego el anticoagulante, enoxaparina o heparina no fraccionada. Escoges cualquiera de los dos, no los dos. Y lo pones por kilo de peso. Y eso lo pueden ir revisando. Tratamiento antiagregante, entonces, si al paciente le vas a hacer un ICP, que es el cateterismo, le das su aspirina y le puedes dar de 150 a 300, más otro antiagregante plaquetario. El que tenemos más en el MINSA es clopidogrel. Hay otros, prasugrel y ticagrel. También son cualquiera de los tres puedes dar. Algunas contraindicaciones en prasugrel, contraindicados si el paciente ha tenido un ACV previo, si el paciente tiene mayor de 75 años o si tu paciente tiene menos de 60 kilos. Si tu paciente no va a ir a CATE y le estás haciendo fibrinólisis, lo que le tienes que dar es aspirina, clopidogrel y anticoagulación. Esos tres sí o sí, si tu paciente se le hace fibrinólisis. La anticoagulación en los pacientes, si hace PCI, le das anticoagulación durante el procedimiento, heparina no fraccionada como primera línea. Si le vas a hacer fibrinólisis, anticoagulación por 8 días, cualquiera de los dos, y manejo médico por 8 días. Otros fármacos que vas a usar, usas nitratos, vasodilatación de la coronaria, mejora la perfusión, calma el dolor. Para eso usas los nitratos, para mejorar síntomas. Usas beta-blocs para disminuir el... ¿Qué es un beta-block? Un beta-bloqueador del sistema adrenérgico, del sistema simpático, ¿no es así? Lo que haces es disminuir la acción del simpático y haces dos cosas. Disminuir el estímulo simpático sobre el corazón, disminuyes frecuencia cardíaca haciendo que el corazón trabaje menos. Esas dos cositas ayudan a que el corazón no trabaje tanto y requiera menos energía. Por ende, no sufra tanto por el infarto. ¿Sí? ¿Qué más? Morfina y oxígeno solo si son necesarios. No a todo paciente se le pone morfina, no a todo paciente se le pone oxígeno. Estatinas, no lo dice la guía, pero está por... no es que si no le das no es que si te olvidas de darle estatinas el paciente se va a morir. Las estatinas en ese momento no es para bajarle el colesterol, no es para bajarle el triglicérido, sino tiene un efecto antiinflamatorio y fijador o como que hace que la placa sea más estable para evitar que se siga desprendiendo. Por eso dan las estatinas. Antitrombóticos, bueno, aspirina, anticoagulación y el clopidogrel. El síndrome, esto de acá. Los beta-blocs no le das, salvo si tu paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de alto grado, sea de tercer grado, o si tu paciente tiene un Philip-Kimball 3, no le das beta-blocs, puedes empeorar el cuadro respiratorio. ¿Qué es un Philip-Kimball? Philip-Kimball es una clasificación que se le da a un paciente con síndrome coronario y falla cardíaca. Falla cardíaca, ¿qué es este? Sí. No sé qué dijiste, no te escuché. Es una clasificación que tiene en cuenta la sobrecarga hídrica que tiene el pulmón debido a un problema cardíaco. Philip-Kimball 1 es un paciente sin congestión, Philip-Kimball 2, paciente con congestión leve, el 3 con congestión grave y el 4 es un shock cardiogénico con edema agudo de pulmón. Un Philip-Kimball 3 a 4 ya el paciente no puede recibir beta-blocs porque vas a empeorar el cuadro. ¿Sí? Acá está, paciente con edema pulmonar, choque cardiogénico. ¿Qué otros medicamentos le puedes dar a tu paciente con infarto? Las estatinas, como ya dijimos, estatinas para aquellos pacientes con un LDL por encima de 55 está indicado, sobre todo estatinas de alta intensidad que son de 40 a 80 miligramos, que son la atorvastatina o rosuvastatina también de 40 miligramos. ¿Qué más le puedes dar? Terapia antitrombótica, dentro de ello lo que vas a dar clopidogrel, aspirina, también es tratamiento indicado en este tipo de pacientes. Se planteó en este tipo de pacientes darle antiinflamatorios que actúen a nivel cardíaco y acá se plantea usar colchicina. Colchicina de 0.5 miligramos. ¿En qué patologías usaban colchicina? Ya no te acuerdo. Gota. Y por este efecto antiinflamatorio también colchicina fue propuesto en COVID, porque dice, si es un antiinflamatorio quizás pueda llegar a nivel pulmonar intersticial. Muy bien, ¿qué más? Agentes neurohormonales que bloqueen el sistema simpático. Si bloquean el sistema simpático tenemos los beta-block. Y también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque es neurohormonal. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, para bloquearlo usamos los YECAS o ARAs. ¿Sí? Y como es aldosterona, antagonistas de la aldosterona. Como tenemos, espironolactona. Muy bien, excelente. Para terminar, solamente es el cuadro de cómo es. IMA ST elevado
terapia antiplaquetaria y anticoagulante que ya vimos, usas aspirina, clopidogrel, enoxaparinas. Luego dice, respondes de un cateterismo a las 2 horas, sí, lo llevas a cateterismo. No, inicia fibrinólisis. Con alteplasa, reteplasa, triptopinasa, si el costo es muy considerable. Y luego de eso le haces seguimiento a tu paciente para ver si mejora o no mejora. IMST no elevado, le haces un cateterismo, le toman la troponina, si la troponina está elevada, lo manejas como un IMST no elevado. Cateterismo, de acuerdo al Grace que le calcules, o si tu paciente está hemodinámicamente inestable, le haces el cateterismo en menos de 2 horas. Si no, de acuerdo al Grace, a los 7 días o a las 24 horas. A la angina inestable, ni vuelta que darle. Troponina en la angina inestable sale alta o baja, o sale normal. En la angina inestable. Normal. En la angina inestable sale normal. Tratamiento médico y control de factores de riesgo y nada más. Y este paciente ya lo manejan por consultorio. Evaluación no invasiva, le puedes hacer angiografía si quieres, tomografía computarizada o pruebas de estrés. Y continúa con tratamiento médico. Esa es la angina inestable. Chicos, para terminar, cuando tú trombolizas a un paciente y le pones, lo fibrinolizas, ¿cómo sabes que tu tratamiento es efectivo? ¿Cómo sabes que el coágulo se está rompiendo? Cuando le haces, porque tú cuando entras con un cateterismo, ves, pones el stem y listo, se acabó. Pero si tú le estás poniendo un fibrinolítico como alteplase, ¿cómo sabes que tu paciente está respondiendo? ¿Me hago una prueba? Dime. Cuando no hay CT. ¿Por el INR? ¿Solamente? No, el INR es con warfarina. No, el dímero D no, el dímero D en ningún momento. Ya, tres cosas que tienen que ver. Como es un IMST elevado, si tú trombolizas, para ver que tu trombólisis es exitosa, tiene que disminuir menos del 50% la elevación de tu ST. Si tu ST eleva 5 cuadrados, tiene que disminuir 2.53. ¿Sí? Tiene que disminuir. Muy bien, eso es 1. 2. El paciente debe mejorar el dolor. El paciente, si viene con mucho dolor, 9 de 10, 10 de 10, debe mejorar dolor. Ya. Y 3, deben haber extrasístoles. ¿Ya? Esas 3 cositas deben haber para uno pensar de que tu trombólisis es exitosa. Muy bien. Ok, listo. Chicos, ustedes...